Vamos a continuar nuestro estudio en esta tarde, hermanos, en este miércoles de oración. Vamos a continuar con nuestro estudio de lo que viene siendo la confesión bautista. Ok. Gracias, hermano. Qué diferencia. Muy bien, entonces, estamos continuando nuestro estudio de la confesión bautista de Londres, que como ustedes ya saben, viene siendo lo que los bautistas creemos. ¿Okay? El hermano está a punto de ponerlo ahí en las pantallas para que lo vean. La semana pasada nosotros terminamos el punto 2.1. 2.1, hablando acerca de Dios y de la Santa Trinidad. Aún no hemos entrado en el asunto de la Trinidad, espero que el día de hoy alcancemos a verlo. Entonces el 2.1 es tremendo. Para mí es una descripción tremenda de lo que viene siendo la persona de Dios. No creo, o por lo menos de todo lo que he leído, nunca he encontrado una definición más preciosa que el 2.1 de esta confesión de fe bautista. Pero lo vimos ya la semana pasada. El día de hoy estamos en el 2.2. El 2.2, hablando acerca de Dios y de la Santa Trinidad. Dice la Biblia, hoy nada más. El documento. Dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellos, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas y hacia ellas y sobre ellas. Vamos a hacer una pausa ahí, vamos a estudiar rápidamente lo que esto está diciendo. En primer lugar, lo que está diciendo es que Dios por Él mismo ya ha existido, Dios siempre ha sido, está hablando de su eternidad. Él nunca, no es un ser creado, simplemente es Dios y Dios es eterno. Su existencia no tiene comienzo, su existencia no tiene fin. Por lo tanto, Él no depende de ninguna de sus criaturas. Al contrario, absolutamente cada una de sus criaturas depende de Él. Absolutamente todo depende de Él. Y si nosotros vemos en el libro de los Hechos, o de Hebreos, no recuerdo. Creo que es Hechos, dice que todo es por Él y para Él y todo está sustentado por Él. Todo, Él sustenta todo con el poder de su boca, de su palabra. Él sostiene todas las cosas. Romanos, gracias, hermano. Entonces, Él no depende de sus criaturas, sino al contrario. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Es decir, Él es un soberano absoluto. Todo lo que sucede en todo el universo, a lo largo de todas sus criaturas, a lo largo y ancho, no solamente de nuestro universo, sino del universo siguiente. Todo. Todo está bajo su dominio. Es decir, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque esa es su voluntad y así le place. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Y obviamente, todo lo que Él es inicia con su santidad.
Entonces de su santidad se deriva absolutamente todo. Este último enunciado es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. Sí, porque de su santidad, de ahí deriva cada uno de sus atributos. Todos sus atributos derivan de ese principal, su santidad. Independiente totalmente de toda criatura. Dice, y esto es muy interesante, y esto también nos lleva a algo que sucedió con la persona de Cristo Jesús. Dice, a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como cristianos deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiere demandar de ellos. En otras palabras, a Él y únicamente a Él es toda adoración. Nadie se debe de poner de rodillas ante ninguna otra cosa que no sea la persona de Dios. Nosotros hemos visto, claro, en nuestro país, siendo un país católico, hemos visto eso de que se hincan y besan las manos de los cardenales, de los obispos, de los padres, de los curas, ni se diga del Papa en el Vaticano. La adoración a imágenes, la adoración, la inclinación ante todas estas cosas que no son ciertas, estos falsos dioses. No se le debe ninguna adoración a nadie fuera de la persona de nuestro Señor Dios. Y ahora en cuestión a Cristo, Cristo Jesús aceptaba adoración. Recuerden que los ángeles, a ellos se les trató de inclinarse una vez ante ellos y dijeron, no se inclinen ante nosotros. Somos consiervos suyos. Lo mismo sucedió con Pablo y Bernabé. Pensaban que ellos eran dioses, pensaban que eran Júpiter y Mercurio, y se les inclinaron para adorarlos y dijeron, no, ¿qué es esto? Y rasgaron sus ropas, porque entendieron que toda adoración es exclusiva a Dios, poniendo a Cristo Jesús en una posición muy interesante, porque Él aceptaba la adoración de cualquiera que viniera a sus pies. Y en la historia de la vida de Cristo esto es interesante por cuestión de los fariseos, porque los fariseos veían que Cristo Jesús aceptaba la adoración y decían, ¿por qué? El único que merece adoración es Dios. Y como Él aceptaba adoración, los fariseos buscaban también apedrearle, porque ellos entendían que esto hubiese sido blasfemia. Cristo, al aceptar adoración, estaba diciendo, por lo tanto, yo soy Él, yo soy aquel, yo soy Dios, porque yo debo y acepto y recibo adoración. Okay. Muy bien. No hemos visto versículos, vamos a ver algunos. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 26. Juan 5:26 dice lo siguiente, y ya lo vimos en la lectura, pero Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En otras palabras, Dios es Dios en sí mismo, no depende de sus criaturas, como ya habíamos mencionado. Él es Dios, no necesita o depende de absolutamente nadie. Él es autosuficiente en sí mismo, al igual que el Hijo, Cristo Jesús. Es totalmente eterno y autosuficiente en sí mismo. Muy bien, vamos a ver otro. Vamos a ver este de Hechos, Hechos capítulo 17. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25 nos dice lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces Dios no depende de nosotros.
como si necesitase de algo. No, Él es autosuficiente dentro de sí mismo. Es decir, ¿qué hay que tú tengas que tú le puedas dar a Dios? Pues tu vida, claro. Lo cual a Él le agrada si vas a Él en obediencia. Sí es cierto. Pero la realidad es que Él no tiene necesidad. Él es autosuficiente. Muy bien. Vamos a ver otros versículos. Vamos a ver este de Romanos 11. Romanos 11, versículos 34 al 36. Romanos 11, 34 al 36. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Él recibe toda honra y toda gloria. Todo es hecho por Él, es decir, porque Él quiso. Por su pura voluntad perfecta. No porque haya tenido necesidad de hacerlo, sino porque simplemente quiso. Okay. Muy bien. Vamos a continuar al punto número 3. 2.3. Dice, en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias. Ya nos estamos metiendo ahora sí en la Trinidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la Trinidad. En primer lugar, quiero que ustedes comprendan que es imposible que nosotros comprendamos la Trinidad. No podemos. Tenemos formas de explicarlo para que nosotros podamos comprenderlo. ¿Sí? Por ejemplo, tú tomas agua, H2O, y es líquido, es agua, y tiene ciertas funciones. Tomas ese mismo H2O y lo congelas y ahora es un sólido. Y ese sólido tiene otras funciones distintas a la líquida. Pero luego si ese mismo H2O lo hierves, entonces ahora es un gas. Y tiene ciertas propiedades de gas y tiene ciertas funciones como gas. Entonces, aunque sigue siendo el mismo H2O, el mismo, hay ciertas funciones como sólido, como hielo, hay ciertas funciones como gas, hay ciertas funciones que ese mismo H2O produce como líquido. No deja de ser H2O. Entonces, tomamos explicaciones así y decimos, mira, así de la misma manera es la Trinidad. Y dices, pues mira, la Trinidad no deja de ser Dios. Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo Dios. Y son el mismo, no son dioses. Es uno en sí mismo, pero son 3. Porque uno tiene ciertas funciones, otro tiene ciertas funciones y otro tiene otras ciertas funciones. Y aunque eso sí es cierto, pero es una verdadera simplificación de lo que es la Trinidad. Y es imposible que nosotros la comprendamos del todo. Ahora vamos a leer este documento rápidamente, pero con cuidado, detenidamente. ¿Qué es lo que los bautistas consideran o entienden como la Trinidad? Y aunque déjenme decirles, está muy bueno, deja mucho que desear. Dice, en este ser divino, es decir, en Dios e infinito, hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad. O sea que los 3 siempre son de una misma sustancia y son todopoderosos, los 3, teniendo cada uno toda la esencia divina. Es decir, todos tienen los atributos. Dios Padre tiene los mismos atributos que Dios Hijo, y Dios Hijo tiene los mismos atributos que Dios Espíritu Santo, y Dios Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios Hijo y Dios Padre. Ahora, cuando nos referimos a atributos, nos estamos refiriendo a todos, tanto sus atributos, nosotros los conocemos como morales,
y naturales, pero también son mayormente conocidos como comunicables e incomunicables, ¿va? Los naturales son los incomunicables, como por ejemplo omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutable e infalible. Estos son los incomunicables. Se les llama incomunicables porque estos, los naturales, le pertenecen exclusivamente a la persona de Dios. Es decir, Él no los compartió con ninguna de sus criaturas. Esas, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su eternidad, son exclusivas a la persona de Dios y ninguna otra criatura los tiene, incomunicables. Ahora, los morales son los comunicables, es decir, los atributos que son de Dios, pero Él ha decidido compartirlos con su creación, el ser humano. ¿Okay? Dice claramente la Biblia que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Esto no significa que Dios tiene manos y que Dios tiene pies y que Dios tiene ojos y que Dios tiene cabeza y torso y piernas, no. Se refiere, porque Dios es espíritu, recuerden. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Es invisible, dice la palabra de Dios. Incorpóreo. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que somos hechos a su imagen y semejanza? Pues, la respuesta a eso es los atributos comunicables. Nuestro Señor Dios, cuando creó a su creación el hombre, decidió compartir con nosotros esos atributos morales, como por ejemplo amor, empatía, misericordia, juicio, santidad, porque aunque nosotros somos corruptos dentro de este cuerpo carnal, Él después nos ha dicho a nosotros que hemos sido salvos: sed santos porque yo soy santo, implicando que Él ha compartido su santidad para con los salvos. Por lo tanto, estos son atributos comunicables, los que ha compartido con su creación el hombre. Entonces continuamos. Dice, el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por posesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ahora, tenemos que entender que la Trinidad como tal, la palabra, no viene en la Biblia. Ahora, nosotros tenemos, en contraste con nosotros los trinitarios, están los que se llaman, o los que se denominan unitaristas o unitarios. El unitarista es aquel que dice que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo tampoco es Dios, que nada más es Dios Padre. Automáticamente ellos, al no aceptar la deidad de Cristo Jesús, implica que es una secta. El unitarismo es totalmente sectario. Cuando alguien elimina la divinidad de la persona de Cristo Jesús, esta persona es automáticamente un miembro de una secta. La Biblia, aunque bien no viene la palabra Trinidad, podemos ver la Trinidad en un montón de lugares, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, simplemente entre los muchos nombres que tenemos de la persona de Dios, en el hebreo hay uno muy en particular que aparece, que es Elohim. La palabra Elohim viene de dos palabras que vienen siendo El, que significa Dios, y Him, Elohim. Him es el sufijo que lo hace plural. ¿Sí? Ese sufijo Him es plural y lo podemos encontrar en todas las palabras en hebreo. Cuando se refieren a algo y se refieren a esa cosa en varios, en una pluralidad de ellos, siempre utilizan el sufijo Him después de la palabra.
¿ok? Por lo tanto, Elohim, Dios plural. Pero ellos, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 4, que lo hemos visto muchas veces, que dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y dicen, entonces es uno, entonces no pueden ser varios, no es una pluralidad, es uno, es Dios. Sin embargo, es innegable el uso del sufijo him en el hebreo, es plural. También nosotros lo podemos ver en un par de versículos, tanto en Génesis como en Isaías. De uno es Isaías 6:8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Elohim, nuevamente. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos ver al Dios Trino simplemente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 4 o en Lucas capítulo 4. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo podemos ver al Padre que está en los cielos y escuchar su voz. Podemos ver a la paloma descender del cielo sobre la persona de Cristo, y naturalmente al Hijo que está dentro del agua. Podemos verlo también en la bendición apostólica, me parece que viene siendo en 1 Corintios. Y hay varios otros lugares en el Nuevo Testamento donde podemos ver a la Trinidad. El primer capítulo de Efesios, los primeros 4 versículos son dedicados a Dios Padre, y del versículo 4 al versículo 12 habla de Dios Hijo, y versículo 13 y 14 habla, o algo así, habla de Dios Espíritu Santo. Pero vamos a ver algunos versículos. Primero de Juan, capítulo 5. Y versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Hijo, y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Muy claro, son 3. Mateo, capítulo 3. Yo les dije que era capítulo 4, pero Mateo capítulo 3. Vamos a verlo, versículos 16 y 17. La palabra dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y vio una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la bendición apostólica, sí, es 2 de Corintios, aquí viene, qué bueno. 2 de Corintios, capítulo 13, vamos a ver la bendición apostólica. ¿Okay? Así se le conoce, ¿ya? La bendición apostólica. Entonces, capítulo 13, 2 de Corintios, capítulo 13 y versículo 14. La palabra de Dios dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, es decir, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra vez. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces ya hemos visto 3 versículos, lugares donde podemos ver la Trinidad mencionada. Y de hecho hay versículos individuales donde podemos ver a Dios Padre como Dios, a Dios Hijo como Dios y a Dios Espíritu Santo como Dios. ¿Okay? No solamente son versículos donde se mencionan los 3 en un solo lugar, como ya hemos visto, sino que los 3 son llamados Dios. Obviamente Dios Padre, sabemos que Dios Padre es Dios. Eso es indiscutible, por lo tanto no vamos a ver ese versículo. Pero vamos a ver el de Jesús. Hebreos, vamos rápidamente al libro de Hebreos. Capítulo 1. Y fíjense, hay muchas personas que dicen: ay no, es que no hay versículos donde se diga que Jesús es Dios. No, en serio. Vamos a ver Hebreos 1:8. Hebreos 1:8.
Fíjense, más del Hijo, es decir, de Cristo Jesús, más del Hijo dice, hablando de Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de tu equidad es el cetro de tu reino. ¡Wow! Entonces dice, más del Hijo dice, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios. Ahora, claramente, si ustedes agarran el libro del Nuevo Mundo, que es el que usan los testigos de Jehová, le han cambiado ahí y no dice de esa manera. Pero si ustedes van al original en el griego y ven que es el que realmente importa, y ven todas las versiones antiguas, todas dicen, más el Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad, es el cetro de tu gracia. También hubo uno de los apóstoles que se postró delante de Dios y dijo, Señor mío y Dios mío. Por último, Romanos, bueno, vamos a ver ese. Ya el hermano lo mencionó. Romanos 9:5. Ok, vámonos rápidamente a Romanos 9:5. Recuerden, Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 9 son tremendos, hablando del tema de la predestinación. Ok, pero vamos a ver, Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pero dicen que no hay versículos que dicen que Jesús es Dios. Y claramente el Espíritu Santo es Dios. Eso se ve en Hechos capítulo 5. Vámonos rápidamente a Hechos capítulo 5. Hay muchas personas que dicen, no, es que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es simplemente el poder, un poder, la fuerza activa, como algunos han dicho. ¿Okay? Pero sabemos que el Espíritu Santo es una persona, no solamente una fuerza o una energía. Sabemos que es una persona, porque dice la Biblia que puedes entristecer al Espíritu, puedes alegrar al Espíritu, puedes hacer enojar al Espíritu. ¿Y esto qué significa? Que para poder tener enojo, ira, alegría, gozo, tristeza, tienes que ser una persona. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene esas cualidades. Es una personalidad, es una persona. No es una fuerza o simplemente una energía. Pero vamos a observar, al Espíritu Santo se le llama Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjense, mintió al Espíritu Santo. ¿A quién mintió? Al Espíritu Santo. Dice, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces en el versículo 13 nos dice a quién le mintió, al Espíritu Santo. Y ahora en este versículo dice, le mentiste a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cristo Jesús es Dios. Dios Padre es Dios. Y los tres son uno. No son dioses, es uno solo, con diferentes funciones. ¿Y por qué tienen diferentes funciones? También eso implica que hay también hay sujeción. Es decir, Cristo Jesús se sujeta a Dios Padre, el Espíritu Santo se sujeta a Dios Hijo y a Dios Padre. Hay sujeción posicional, pero esto no significa que uno sea más grande que el otro o más importante que el otro. Simplemente en cuestión posicional son distintos y en cuestión de función son distintos. Pero son uno.
En atributos son el mismo. En esencia son el mismo. En perfección son el mismo. No es una pluralidad de dioses. Uno. Ciertamente, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesucristo habló mucho del tema también en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Cuando Él explicó también a los fariseos, yo soy, esto también causó gran polémica, porque esto implicaba que Él estaba diciendo que Él es deidad. Hermanos, nuevamente, ya lo leímos y queda corto. Podemos nosotros hablar del tema del Dios Trino por meses y meses y meses y entenderlo dentro de nuestras pocas capacidades finitas relativamente bien. Pero el tema de la Trinidad es tan grande que ciertamente en esta vida, en este cuerpo, en esta mente, en este mundo, no lo lograremos entender. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha dado la salvación mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él murió en la cruz del Calvario para redimirnos. Gracias, Señor, porque usted hoy, su Hijo Jesucristo, está vivo, resucitado, a la diestra del Padre, haciendo la obra de intercesor, haciendo la obra de sumo sacerdote. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que usted nos ha dejado como guía, como consolador, como maestro. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.